Ok, muy buenas. Bienvenidos a Sociedades Mexicanas Contemporáneas. Vamos a... Tenemos un poquito de problema con la tecnología, pero bueno, ya vamos a empezar. Repito, bienvenidos a 9 Sociedades Mexicanas Contemporáneas. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Jesús Guzmán, su asesor virtual en este módulo. Y vamos con la segunda semana. La segunda sesión, antes que nada, vamos a realimentación sobre las cosas que estamos viendo en la actividad, ¿no? Nada más, en general seguimos muy bien. Estuvieron bien las actividades, quedaron claras. Y nada más, de confusión fueron en las ubicaciones geográficas y temporales. Las ubicaciones geográficas, recuerden que era el lugar a donde cubría, ¿sí?, la superficie de terreno. Y la temporal son las fechas, el periodo de tiempo en que se cree que estuvieron estas culturas trabajando dentro del territorio, perdón, viviendo. Entonces, de ahí en fuera no tuvimos gran problema. Por favor, chequen también lo que son su redacción y fuentes de consulta. ¿Ah? Recuerden que tiene que ser en formato APA y tiene que ser de fuentes confiables. Algunos de ustedes me pusieron algunas fuentes que no eran confiables y se los hice marcar en su retroalimentación. Pero bueno, pero en forma general, si se dan cuenta, no hubo tanto problema. Estamos dentro de lo que es los parámetros para poder seguir con nuestras sesiones. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es la unidad 2 de la independencia, la Revolución Mexicana, que tiene como propósito comprender los sucesos que dieron génesis al Estado mexicano contemporáneo a partir del conocimiento de la lucha de independencia, así como los retos para los países independientes y los distintos proyectos de nación que ayudaron a formar la identidad nacional. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver muchos factores desde la independencia hasta la revolución y vamos a ver de qué está realizado. Vamos a ver los orígenes de la independencia de México, qué se llevó a cabo, las etapas de la guerra de la independencia, sus protagonistas, quienes fueron los que integraron, los reconocidos y los no tan reconocidos, la instauración del Estado mexicano, liberalismo y conservadurismo, proyecto político del imperio de Maximiliano de Habsburgo, la República restaurada, el porfiriato, la Revolución Mexicana, el, anti, el antireeleccionismo de Madero, fase armada de Zapata y la fase constitucional que entra en cadencia cuando se crea la Constitución de 1918 y de ahí entra toda la nueva era en la cual estamos. Y vamos a ir retomando cada uno de estos puntos, nos vamos a ir un poquito rápido porque sí es bastante información la que tenemos y debemos de cuidar principalmente las características y los eventos principales. Voy a estar haciendo énfasis de cada uno de los eventos que principalmente vamos a utilizar para nuestra actividad 4 y la 5, no, perdón, no, la 3 y la 4. Es clásico. La 3 y la 4, ¿va? Entonces, vamos a entrar en la crisis de la española, recordando que ya vimos en la sesión pasada hasta el imperialismo cómo se estaba determinando y cómo se llevaba a cabo lo que era antes, durante y después de la conquista, ¿sí? Y cómo fue atacadas estas culturas hispánicas americanas, no hispánicas porque estamos hablando de América, y cómo se llevaron a cabo esta conquista de los españoles. Después de eso viene la crisis de la española en la invasión napoleónica. Esto recordemos que inició en lo que fue España, en las cuales alrededor de los siglos XVI y XVII se realizó directamente este aprendizaje sobre de cómo iban conociendo principalmente estos pueblos mesoamericanos, conocer su estructura económica, la política, la social, que era lo que estaba discutiendo en este momento, ¿sí? Entonces, recordemos que estaba regido por los reyes, ¿sí? La monarquía de Austria,
así como también la dinastía borbónica, que empezó a tener mucha fuerza dentro de lo que fue la España, ¿sí? Entonces cambian totalmente la estructura política. Ya hablamos de locales, provincias, reinatos, herederos de antiguos conquistadores, encomendadores, colonizadores, todos ellos que ya empiezan a ver hacia a otras etapas, ¿no? Hacia otros elementos. ¿Por qué? Porque ahora ya se tiene el nuevo mundo que le llaman, ¿sí? Entonces, se tiene que conquistar y se tiene que determinar, pero al mismo tiempo se tiene esa invasión napoleónica en la cual se determina el periodo principalmente en Francia, cuando Napoleón quiere conquistar España y analiza todo esto de Francia, ¿no? En el 5 de mayo de 1769, Francia hace representantes de la nobleza del pueblo a los estados generales en París. Entonces, desde ahí se empieza la Asamblea Nacional en Francia para determinar los derechos de la nobleza y privilegios que va a tener la Iglesia. Recordemos que todas estas conquistas principalmente van ligadas principalmente la política con la. Entonces, dichas ideas liberales van encaminadas directamente a la Declaración Francesa de 1792, ¿sí? La de capitación de Luis XVI de Borbón y María Antonieta de Austria, que fueron grandes sucesos que tuvieron directamente en esas épocas. El odio de la monarquía hacia Europa, directamente por su parte, Napoleón realiza un golpe de Estado con el objeto de instalar una forma de gobierno llamada consulado, ¿sí? Ahí es cuando se hace parte, es directamente Napoleón destituyendo al imperio. Después se tiene el impacto de la Nueva España. ¿Sí? Con la Nueva España, las noticias de ausencia del rey Fernando VII generaron incertidumbre y directamente hubo un movimiento de altos mandos para territorio, esa situación de la crisis española que provocó la población novohispana, una idea creciente de la independencia que va fortalecida directamente. ¿Sí? Recordemos que al pasar esto en Francia, Napoleón México llegan las noticias y se empieza a, a mencionar la independencia, ¿no? Que pagar a España un tributo del cual era toda su propiedad los americanos, ¿sí? ¿Y por qué se da principalmente esta diferencia de España de el nuevo, el nuevo mundo? ¿Sí? Falta de comunicación. Por la invasión que estaba sufriendo España hacia Francia, descuidan a la Nueva España y empiezan a no tenerlos tanto supervisor. Entonces los virreyes hacían lo que querían en esta parte del mundo. La mala economía, la guerra de independencia de España requirió muchos recursos, de los cuales salió directamente de la Nueva España. Entonces estaba siendo saqueada directamente, y no nada más económicas, sino minerales, materias primas, de oro, de todo, de plata, todo lo que se estaba manejando en ese momento. Entonces era una gran cantidad de recursos. Inestabilidad política. La corona española no podía mantener los habitantes de la Nueva España, por eso tenían virreyes, pero empezaban a tener movimiento tanto el virrey como José de Joaquín Turrigar y Arustí, ¿sí? Que eran los virreyes que se encontraban en ese momento. Después vienen ya las reformas liberales directamente en Europa, que empiezan a tenerse esa movilización de los mestizos, ¿sí? A través de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en España. Recordemos que también gran parte de Estados Unidos fue conquistada por los franceses, y sí, los franceses ayudaron a Estados Unidos a terminar con el imperialismo inglés. Entonces, todo esto, ven cómo se va dando todos estos elementos desde el movimiento de los franceses, ¿va? Desplazamiento del poder empiezan a determinar esas élites, ¿no? La ausencia del rey en la Nueva España que pega mucho porque nada más estaban dirigidos por los virreyes y hubo excesos de todo tipo, ¿sí? En el cabildo estaban el conjunto de sacerdotes también. Recordemos que la iglesia estaba teniendo mucha penetración en ese momento.
en todo lo que era Nueva España, así como los criollos y los mestizos recibían de los españoles, ¿no? Que no los permitían estar parte del poder, nada más en una área mestiza, como dicen los mestizos, en los cuales no entraba en este virreinato también. Entonces, los antecedentes de la Guerra de la Independencia iba directamente hacia la Nueva España. Las causas externas que están, a ver, Europa terminaba un conflicto e inestabilidad política debido a los acontecimientos de la destrucción de la corona española, como decíamos, ¿no? El imperio napoleónico debilitó mucho a la corona española, entonces muchos de sus recursos iban enfocados directamente a ellos. Varios países debatían entre la monarquía, la república y el imperio, estaban en ese juego que era lo que estaba realizando. Teníamos la Revolución Francesa con la muerte de los reyes, ¿sí? El cambio políticos, económicos, religiosos, ideológicos que iban directamente a, ¿sí? Hacer esa parte de los liberales que estaba buscando Francia, ¿sí? Quitarse el yugo de la corona española en ese momento. La expansión del comercio como consecuencia de las transformaciones económicas de Inglaterra. Recordemos que Inglaterra conquistó también grandes extensiones de territorio, tanto del viejo como del nuevo mundo, y en ese momento estaba la discrepancia. Causas internas directamente, estaba la desigualdad impuesta durante 300 años hacia los colonistas, ¿no? En los cuales determinábamos que se tenía una injusticia totalmente, ¿no? Los criollos novohispanos estaban segregados a los cargos políticos de la economía, como habíamos comentado, ¿sí? No estaban dentro de ellos. Los mestizos eran tratados como inferiores y los indígenas eran explotados y se les arrebataba todas lo que cosechaban y lo obtenían en campo, en minas, en los talleres, en su trabajo directamente. Es cuando comentábamos que por la Revolución Francesa en Nueva España desfalcó muy fuerte a la Nueva España. ¿Sí? Todos los recursos salían a la Nueva España. Y por todos estos acontecimientos que se iban dando y disparando, en septiembre de 1810 se inicia en Guanajuato el levantamiento contra los españoles, que buscaban la libertad y la igualdad a los pobladores novohispanos, era el yugo de 300 años que se tenía por España. Entonces empiezan esos pensamientos idealistas, independentistas, directamente por un grupo de personajes que nos van a permitir lograr la independencia de México, ¿no? Tenemos a José Ortiz de Domínguez, que recordemos una de las insurgentes y muy fuertes que dio aviso el descubrimiento que se tenían sobre los planes de independencia que estaban iniciándose. Miguel Hidalgo y Costilla, que fue el que encabezó y organizó todo el ejército insurgente directamente para ir en contra de la esclavitud y el pago de tributos a la corona española. José María Pavón, que también era insurgente, logró la ocupación de varios territorios, propuso el crecimiento de un Congreso de la Nación, redactó los sentimientos de la Nación, se le nombró como siervo de la Nación y elaboró el decreto constitucional para la liberación de América Mexicana. Félix Callejas, lista, ¿sí? Que directamente involucrado, que fue el que capturó los primeros caudillos insurgentes, que fue Hidalgo, Aldana y Allende. Fue nombrado virrey por de esto. Realizó una guerra de exterminio para Morelos y su gente. ¿Sí? También teníamos a José Ruiz de Apodaca, realista constituyente del rey Callejas, ofreció indultos hacia los insurgentes, reactivó la lucha armada cuando Mina falló el lanzamiento. Después teníamos Francisco Germina, insurgente español, que era la libertad debido a perdón, creía que la libertad debía de ser para todos y apoyaba directamente a la lucha. Vicente Guerrero, insurgente, realizó una alianza con Iturbide y conformó el ejército trigarante. Vamos al ejército trigarante. Agustín de Iturbide, que también fue general del ejército realista,
tenía en comenta crear una campaña de independencia que favoreciera a los conservadores, traicionó a los peninsulares, formó alianza con los insurgentes, declaró la independencia de México en el plan de Ayala y encabezó el ejército trigarante en conjunto con Vicente Guerrero. Si nos damos cuenta, son los que más conocemos para la fundación del Estado mexicano como tal, ¿sí? Entonces, ya que se consuma directamente esta independencia que sabemos que duran muchos años y directamente se va determinando entre diferentes elementos que se buscan. ¿Por qué? Porque el país en ese momento estaba endeudado, ¿sí? Las minas y el campo estaban dejando de producir por lo mismo que estábamos en guerra. Todo lo que se producía era robado por diferentes ejércitos de los dos bandos, ¿sí? Entonces, se requería consolidar un Estado de Unión. Ese Estado de Unión que nos iba a permitir a determinar esa estabilidad de país que estaba buscando, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que Hidalgo iba por evitar el esclavismo y por dejar de pagar tributos a la corona, ¿sí? Entonces, la monarquía no fue sencillo quitarla, hubo muchos enfrentamientos directamente, iba por la parte federal, pues, propuesta de libertad y la central y planteaba por los conservadores. Recordemos que también dentro de todo esto se iba por los momentos más importantes y los diferentes puntos que iba a llevar el país posterior. Entonces, los principales momentos históricos que teníamos en ese momento iba primero nada sobre el imperialismo mexicano, ¿sí? Aunque se había sumado en 1821, recordemos que empezó todo esto en 1810, duró 11 años de independencia, ya que se consuma la independencia, ¿sí? Se proclama el Plan de Iguala, que prometía independencia inmediata, monarquía a favor del rey de España y las tres garantías, religión, unión e independencia. Agustín de Iturbide y O'Donoghue firmó virrey, firman tratados de Córdoba que se reconocen directamente al el fin de la dominación española y la monarquía constitucional como forma de gobierno. En 1822, ya como un gobierno monárquico, aguas, no dejamos de manejar la parte monárquica. Esto es interesante, vamos a ver en qué momento se convierte el imperio mexicano a la república. Agustín de Iturbide es nombrado emperador del Imperio Mexicano y en 1823 tiene el derrocamiento de Agustín de Iturbide por parte de los republicanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía se traía esa cultura, se dan cuenta, se le consideraba como emperador directamente. Y era lo que no buscaba todo este movimiento. Entonces, la primera República Federal de la República Centralista se va a establecer de 1822, estableciendo un gobierno monárquico, como ya dijimos, con Iturbide, derrocamiento de Agustín Iturbide un año después, en el 24 la promulgación de la primera Constitución Federal. ¿Ok? En 1824 se redacta la primera Constitución Federal de México. En 1829, intento de reconquista por parte de la corona española en San Juan de Ulúa, Veracruz, ¿sí? En 1833, promulgado por los primeros reyes liberales, se da directamente lo que es el privilegio, de quitar los privilegios que tenía la Iglesia y el ejército, establecen dos instituciones, la Junta Provisional Gubernamental y la Regencia. En cada uno de estos se va determinando, ¿va? Se va promulgando la Constitución centralista, esa Constitución que va a llevar Tamaulipas, perdón, su independencia a consecuencia de la instauración de la República Centralista. Ahí se empieza a dividir. ¿Sí? Entonces, en 1833, la independencia de Texas se separa de México de acuerdo a los estados de Velasco. El Papa Gregorio XVI reconoce la independencia de México. Vean hasta cuánto, ¿eh? Y esto es una de las partes muy importantes que muchas veces no vemos dentro de la política. La independencia se consuma en 1821 y hasta 1838, ¿sí? Se da, perdón, en 1800 se da el Papa reconoce a México
independencia. Entonces, de ahí ya se dan los cambios que se van a directamente. En 1845 se anexa a Texas, Estados Unidos. Entonces, vamos a encontrar un sinfín de elementos. Después, la ratificación de la Constitución en 46, en 1924, Estados Unidos declara la guerra a México. Recordemos quitarle la franja sur de Estados Unidos y anexarle a Estados Unidos, ¿no? Como Texas, con California, Arizona. ¿Va? Entonces, dentro de todas estas partes, se va dando el Tratado de Guadalupe, se declara el fin de la guerra de Estados Unidos del territorio del norte de México. ¿Sí? En el 53, la toma de la presidencia de Antonio López de Santana. ¿Sí? La revolución de Ayutla, en el 54, en el 55, la promulgación de la ley de administración de justicia orgánica de las tribunales y de la nación, que esto es muy importante porque se va a dar a consecuencia de lo demás. ¿Sí? En 1856, la promulgación de la ley de democracia en los bienes de la religión y la constitución, la ley de Lerdo. 57, Constitución Liberal y incorporación de las leyes de reforma. ¿Sí? En el 58, acuerdo entre los conservadores con la Constitución Liberal de Félix de Loga. En 1857, la guerra de recordemos que ahí ya se empieza a modificar. En 1861, fin de la guerra de reforma, con la batalla se da directamente para el triunfo de los liberales. Sí, si se dan cuenta, la guerra de reforma dura escasamente 3 años, es rápido, y nos da el preámbulo para la invasión francesa. Recordemos que en 1862 se da la invasión francesa, buscando directamente el pago de la deuda externa que se tenía. Recordemos que el imperio nos dejan una deuda extremadamente grande y que Benito Juárez decidió ya no pagar, y por eso viene Napoleón a querer conquistar. Esa es la primera parte. La segunda, imperio mexicano nos habla de la monarquía moderada. ¿Sí? Esta monarquía que nos habla de que en 1863, la monarquía de Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Los conservadores inconformes con el gobierno liberal de Juárez ofrecen una monarquía a Maximiliano, archiduque de Austria, y a su esposa de en 1867 cae el imperio de Maximiliano. Maximiliano fue capturado y fusilado por los republicanos. Tercera República Federal, ¿sí? Cuando ya toma la presidencia Benito Juárez en 1858, y en 1872 fallece, lo que da fin a su presidencia. ¿Va? Si se dan cuenta, estamos hablando de 22 años que estuvo en el poder Benito Juárez. Y de ahí viene la monarquía. Directamente aquí tenemos que hablar de la monarquía, ¿sí? Y el gobierno es cuando la monarquía es cuando el gobierno es una sola persona, ¿sí? Y el régimen se basa en la soberanía, reside en el pueblo, lo que se busca y es lo que se supone que ahorita tenemos dentro de sus principales características es el poder supremo, que ejerce una sola persona, en la cual denominada rey o monarca, ¿sí? La designación del monarca es hereditaria y un poco reducido de personas de origen. El rey permanece en su cargo y no hay de que terminan periodos, sino directamente y él. Tenemos 3 tipos de monarquías, que es la república absoluta, la parlamentaria y la constitucional. La absoluta es la decisión del rey. La parlamentaria, el rey gobierna bajo el mandato del parlamento o grupo de representantes más populares, y la constitucional, el rey se rige por los principios de una constitución. Si se dan cuenta, son los elementos que ya estamos manejando, que tanto la monarquía directamente en esta época, ¿sí? Que era la que regía. ¿Y qué es lo que se estaba pidiendo? Tener una república. La república se rige de base a la soberanía que reside en el pueblo, cual delega el poder al gobierno a un grupo de representantes elegidos, ¿sí? Sus principales características: los cargos del gobierno son públicos y quien ocupa dicho cargo son elegidos por voto libre, directo y secreto. Exigen garantías de libertades individuales, funda
de la ley está indicada en la Constitución. Si toda república está basada en la Constitución del país, ¿sí? Y existen tres poderes: el legislativo, ejecutivo y judicial. Y los tipos de república, el federal y el central. El federal, los estados se conjuntan bajo un solo gobierno, pero mantienen su autonomía y toman sus propias decisiones. La central, el gobierno concreta todas las funciones del Estado y los territorios que rigen por él. ¿Sí? Entonces tenemos una república federal, lo que está rigiendo hoy en México. Y vemos que esto estamos hablando de 1800, ¿sí? Que es cuando ya se determina como tal los primeros pasos para poder tener un federal. La monarquía, como forma de gobierno de México, vamos a las fechas, de 1821 al 23, ya que habíamos comentado con el imperio de Agustín de Iturbide, del 40 al 48, de José María Gutiérrez Estrada, que propuso un congreso monárquico, Lucas Aldama, Lucas Alamán, de la monarquía y del plan de Iguala, en 1855-64, las leyes y las esferas de reforma se dan directamente, ¿sí? Los conservadores que están Hidalgo y Almonte buscan apoyo de Napoleón III, rey de Francia, que no lo tuvieron, ¿no? Directamente para poder identificar. Y eso para que nos llevara a hacerle frente a Estados Unidos y la invasión que quería hacer a México. El segundo imperio del 64 al 67, aquí es cuando entra Maximiliano. ¿Sí? Maximiliano de Hamburgo es nombrado emperador por Napoleón III y el Papa. Le dice de suspensión en pago de la deuda en México directamente con Gran Bretaña, España y Francia, emitida por Juárez en 1661, y la invasión de Francia que busca hacia México en el 62 y buscar un gobierno imperialista. Entonces, si se dan cuenta todos los fenómenos que tuvimos que pasar para tener nuestra, nuestra independencia. Entonces, la primera parte se va directamente hacia las principales características son que fue establecido por Agustín de Iturbide, buscaba la independencia de la Nueva España, la monarquía constitucional, la religión católica como única religión y la unión de las clases sociales y territorios. ¿Sí? El Congreso estaba dividido en tres acciones que fueron elementales claves para la división política que se determinó. ¿Sí? Estaban los borbonistas, que ya lo habíamos hablado por ellos, ¿sí? Desde la llegada de los monarcas españoles, los iturbidistas, apoyados por Iturbide como emperador, y los republicanos, querían formar la república. ¿Sí? La república en México, ¿cómo se va implementando? Primero que nada, de 1824 al 35, la República Federal, que se empieza con la Constitución de 1824, que ya comentamos que fue antepuesta, ¿sí? En el periodo de Iturbide. Después, Antonio López de Santana busca la República Centralista desde el año 1835 al 46, donde pone las 7 leyes centrales que pretenden regir lo que es la nueva república. Después, la Segunda República Federal, que habla directamente de la guerra contra Estados Unidos hasta la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Se promulgan las leyes de reforma y la de 1857, pero se da el detalle de la guerra de reforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo dos gobiernos parlamentarios, el general Benito Juárez, el conservador de Zuloaga. Del 64 al 76 se da el comienzo de la República Restaurada, ¿sí? De la cual está por la presidencia de Benito Juárez, después del fusilamiento, de Maximiliano de Habsburgo y hasta el momento del Porfiriato. Este periodo tan largo que se va a dar dentro de estos elementos. Entonces, el establecimiento de la primera República Federal se va a establecer en 1923 directamente con un nuevo Congreso Constituyente, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? La unión de las provincias convocadas: México, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Coahuila, Texas, Nueva Vizcaya,
Sonora, Sinaloa, Nuevo México y las California. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay muchos estados americanos porque todavía no estaban independientes. Recuerdo que eso se da después de la República Federal, que se pueden integrar nuevos estados. ¿Sí? Y recordemos que en ese periodo también se da la Constitución de 24, y esta viene precedida de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Que se da en 1802, con base en ella se crea la Constitución de 1824, y con esta se da la Carta de Declaración de los Estados Unidos, 1791, para integrarla. Entonces, una fusión tanto de la Carta de Derechos como la Constitución de Cádiz para conjugar los primeros principios que va a llevar la Constitución de 1824. ¿Okay? Después se da el federalismo. El federalismo y el centralismo nos lleva a una forma de gobierno. ¿Cuál iba a determinar? Recordemos que los federalismos iban de acuerdo a los liberales, ¿sí? A todos los que buscaban la libertad, que dentro de ellos está Benito Juárez, ¿sí? Y los conservadores. ¿Ah? Entonces, cada uno de ellos iban impulsados hacia los centralistas o federalistas. Los federalistas tenían conformación de clase media, pequeños propietarios y comerciantes, profesionistas, intelectuales y burócratas. ¿Va? Los centralistas iban al alto clero, los militares, los terratenientes y los comerciantes. Si se ven cómo está directamente separado el país por estas dos corrientes políticas que se llevaban en ese momento, para llegar directamente. Entonces, unos tenían proyectos liberal de nación, mientras que otros llevaban un proyecto conservador de nación. Seguir manteniendo todos los pensamientos e ideologías que tenía la monarquía, ¿sí? Por eso eran los conservadores. Y los liberales a una nueva forma de ver las cosas, ¿va? Entonces, Primera República Federal se da de 1824 a 1835. ¿Quiénes son sus gobiernos? Empezamos con Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, ¿sí? Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante, uno presidente y el otro vicepresidente, José María Bocanegra, José Pedro de Velázquez, Melchor Marquís, ¿sí? Manuel Gómez Pedraza, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santana como presidente, Valentín Gómez Farías implementó las reformas liberales de 1833. Si se dan cuenta, en los periodos, son periodos muy cortos que estuvieron en algún momento, ¿sí? El más extenso de 2 años pues fue el de López de Santana, y pues sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Y con esto se va determinando, ¿no? Cuáles van a ser presidentes electos, quiénes son interinos, quiénes son constitucionales, y van incrementando directamente. ¿Para qué? Para que se den las reformas de la Constitución en 1833, ¿sí? Las consecuencias para el clero y para el clero en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, quitan a la iglesia ya todo el poder que tenían, la autonomía que se tenía dentro del país, se quita la eliminación del diezmo, ¿sí? La secularización de los bienes y de las misiones de California, ¿sí? Y la desamortización de los bienes del clero, y lo que hizo pobre que estos se pusieran a la venta y que el Estado cobrara renta por ellos, ¿sí? A partir de esta fecha, 1833, la iglesia pierde todas sus propiedades, y ahorita se paga una renta al gobierno por poder tener las iglesias. Para el clero, la disolución de todos los cuerpos armados que se hubieran sublevado contra el gobierno. Esa es la reforma que contemplaban, ¿sí? Y entonces buscaban la milicia y las guardias nacionales con elementos del pueblo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el camino fue muy largo y muy escabroso directamente para esos pobladores, para los mexicanos en esos momentos. ¿Por qué? Porque tenían que hacer muchos movimientos, muchas problemáticas que nos iban a determinar. Entonces, tenemos una república centralista directamente del 36 al 46, que son 10 años, en donde forma el gobierno, forma centralista, valga la redundancia, las restricciones de libertades ciudadanas, el Estado vuelve departamentos a facultades limitadas, la religión oficial del país va a ser la católica, se mantienen lo que es los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y se creó el Supremo Poder Conservador, directamente para anular leyes y decretos de algunos de los 3 poderes. ¿Por qué? Porque no es sano que todo el poder lo tenga un solo
partido político. Eso no es democracia y eso nos trae a muchos conflictos y a muchas problemáticas dentro de la política. Pero debemos de aprender a quitar eso. Y se darán cuenta en este mapa, y se los quise compartir, porque es la parte de territorio que era de México, ¿no? Tenemos Nuevo México, tenemos Texas, ¿sí? Y cada uno de ellos, tanto de Culiacán, Zacatecas, Tabasco, y Texas, van a determinar, ¿sí?, qué parte del país se estaba conformando en ese momento, ¿sí? Se buscaba la soberanía de Texas como República de Texas a través de Santana, nuestro presidente en ese momento, se estableció y reconoció como un lugar independiente en Texas. Recordemos que fue preso Santana y fue obligado a firmar la independencia de Texas. Y todo eso nos trae problemáticas para poder seguir creciendo, ¿sí? Dentro de todas estas rebeliones y problemáticas que vemos, se va implementando dentro del país. Y después la segunda etapa del federalismo, ¿sí?, que se da directamente de 1846 a 1864, se considera la segunda etapa del federalismo y determina los siguientes hechos, ¿no? En 1845, Mariano Paredes realiza un golpe de Estado en lo que se constituyó José Joaquín de Herrera, se estableció como República Federal, ¿sí? En 1846 comienza la guerra de Estados Unidos, que concluyó con el Tratado de Guadalupe e Hidalgo, donde se determina el territorio, el territorio donde se salva California, Sonora y el istmo de Tehuantepec. En el 48 y en el 53, la situación económica del país no permite el desarrollo ni el crecimiento, obviamente, y provoca las deudas con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ¿sí?, que resultan pues, prácticamente impagables. Por eso el Congreso busca que Santana regrese a la presidencia para tener una estabilidad. En el 53, Santana regresa a la presidencia y elimina las facultades sobre el Ejecutivo, es decir, sienta las bases para que todo el poder resida en él con base a una dictadura. Y eso fue el peor error que podemos tener siempre con las dictaduras, que se dejan que empiecen a cambiar las leyes de forma arbitraria. Y lo estamos viviendo hoy en día en muchos países del mundo, todavía que existen dictaduras de muchos años, ¿verdad? Y tenemos también la intervención extranjera entre España directamente, que intentó reconquistar el territorio perdido, ¿sí?, mientras que Inglaterra imponía posesiones de tipo económico y diplomático a raíz de los préstamos que estaban establecidos por México, ¿sí? Empezaban a hacer esa presión. Francia quería establecer dichos tratados con México, pero en condiciones que no favorecían a nuestro país y no teníamos crecimiento. Entonces Francia quería detener el expansionismo de Estados Unidos y establecer un imperio en México para poder recuperar parte de Estados Unidos, ¿sí? Entonces por eso buscaba la implementación de un sistema de gobierno monárquico, para que ellos lo pudieran atacar, ya que habían perdido Estados Unidos, no atacar por mar, sino atacar por tierra desde México. Estados Unidos había logrado su independencia en 1783 y no permitió la invasión de países europeos, ¿sí? Entonces, ahí es a donde se empieza a determinar, ¿sí? Y eso empieza a establecer estos nuevos parámetros de conquista. Y buscando, y México queda en medio, ¿sí?, buscando todas esas partes de donde poder incorporarse. Se tiene el liberalismo y conservadurismo, que ya lo habíamos comentado un poquito, que se da del 54 al 67. Directamente con estos conflictos pueden identificarse los principales hechos históricos que tenemos, que es la Revolución de Oyucla de 1854, la Constitución de 1857, la Guerra de Reforma del 58 al 61, la invasión francesa del 62 al 64 y el imperio de Maximiliano de Habsburgo del 64 al 67. Y ya con eso viene el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una doctrina política filosófica que se fundamenta en las ideas de libertad, igualdad y la propiedad privada como derecho de los seres humanos. ¿Bien? ¿Desde qué año estamos determinando buscar eso, ¿no? Buscar esa parte que nos iba a permitir establecerlo y buscar
el liberalismo mexicano, ¿no? Buscar esa moral republicana que está libre de obediencia directamente, para que las leyes civiles y el gobierno y el régimen se determinen un comportamiento individual. ¿Ah? Y que todo se dé por medio de educación a las personas, a través de lo que fue la Revolución Mexicana, lo que se estaba buscando en ese momento. Entonces, el liberalismo en México nos lleva a primera etapa al liberalismo constitucional, que se da directamente en la instauración de gobiernos representativos, sí, con derechos jurídicos y libertad en el poder central, estatal y municipal. Empezamos a hablar de los estados ya de México. ¿Ah? En la segunda etapa, el liberalismo institucional, hubo una erradicación ideológica, se pugnó por la eliminación del fuero del clero y el ejército. Es cuando se sale y se empiezan a promulgar nuevas leyes, la ley de Juárez, de Lerdo y de la Iglesia, para poder sacar y separar, ¿sí? Porque no podían estar juntos tanto el ejército, la política y el ejército. ¿Ah? Y en la tercera etapa hablábamos del liberalismo desarrollista, ¿sí? Que consistió en una filosofía positiva de Porfirio Díaz al mando del poder como un motor de desarrollo social. El gobierno toma el control de los recursos, ¿sí? Entonces se empieza a controlar a través de la parte legislativa y a los estados, ¿sí? Se educa a la población para trabajar, ahorrar, estudiar, leer, crear y evadir la suciedad, el vicio, la indolencia, la bebida y los deportes sanguinarios, ¿sí? Empezamos a darle educación a los mexicanos. Se moderan los conflictos entre conservadores y liberales y aparece el equilibrio entre la iglesia y el poder. Ya empezamos a tener un equilibrio y un ajuste en lo que vamos a realizar. ¿Ah? Entonces, los conservadores que se dan de una manera importante, nos llevan directamente, que eran los miembros del clero, el ejército y el grupo criollo que ya habíamos comentado, para mantener esos privilegios que estaban buscando. ¿Sí? Se dan principalmente en el centro del país, que era Toluca, Guadalajara, Querétaro y Puebla, quienes tenían ese dominio, ¿no? Y formaron parte de las guerrillas republicanas de Juárez, mientras que Lucas Alamán fue cofundador del Partido Conservador y apoyó la conformación centralista de México directamente, ¿sí? Invitó a Santana a regresar para gobernar México y mantener el régimen conservador que tanto le sirvió a México en su momento. Sí, se oye feo, pero un dictador tuvo que poner la estabilidad en México para poder estar creciendo, ¿sí? Entonces tenían diferentes formas de ver la nación, directamente los liberales y los conservadores, mientras que el liberal buscaba la República Federal, buscaba un libre comercio con otros países, la reforma de la estructura agraria, clerical, la comunal, ¿sí? Dentro de lo que es el mercado interno, las condiciones económicas y políticas que se tenían para una formación del capitalismo, que todos fuéramos dueños de lo que nosotros quisiéramos, y el impulso de la agroexportación, empezar a exportar nuestros productos, porque recordemos que aún todavía no se podían exportar porque eran saqueados por los diferentes imperios. Y la parte conservador iba sobre la creación de un Estado central, buscando el centralismo político, impulsado por la protección económica que se buscaba, el crecimiento agrícola, la estructura agraria, propiedad de la iglesia que se fuera manteniendo, la creación del sector industrial moderno, la incorporación de capitales, ¿sí? Principalmente de los ingleses, y la tecnología avanzada para su momento. ¿Sí? Entonces, todo esto iba buscando el crecimiento económico, pero en una forma dependiente o independiente, que los liberales eran lo que buscaban en una forma independiente. Por eso el 5 de febrero de 1857 se promulga la nueva constitución, ¿sí? Que determina nuevas ideas, ¿sí? Que era instaurar un sistema de gobierno democrático y federal, otorga libertad y soberanía a los estados, reconoce la división tripartita del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, declara la libertad de todas las personas y ratifica a todos los esclavos, ¿sí? Cancela el cobro de la iglesia por servicios de bautismo, matrimonio, entierro y amonestaciones a las personas sin dinero y asegurar la libertad de que cada ciudadano elija su ocupación o profesión.
Reconoce la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. ¿Ah? Ok, entonces aquí entramos con la guerra de reforma, en la cual vamos a determinar, ¿sí? Después de ante la promulgación de la Constitución, el conservador Félix de Zuloaga proclama el Plan de Tacubaya. Que va a ratificar a Ignacio Comonfort como presidente. Se desconocía la Constitución liberal y provoca a un congreso para redactar una nueva Constitución, ¿sí? Se encarcela a Benito Juárez y al no conseguir restablecer el poder, abandona el país, ¿sí? Por ser Benito Juárez el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sucedió como presidente constitucional a Comonfort por la parte liberal, mientras que el lado de los conservadores, Félix de Zuloaga. Entonces, si nos damos cuenta, empieza ya a entrar la parte de la reforma que se estaba buscando a través de las leyes de reforma, consolidada por Juárez en la Constitución de 1857, a donde postula más radical ante la separación de la Iglesia y el Estado. Sí, recordemos que una de sus principales ideologías de Benito Juárez era separar la Iglesia del Estado porque estaba gobernando también. La nacionalización de los bienes del clero, que se convirtieran en patrimonio de la nación, ¿sí? El matrimonio se considera un contrato civil que debe celebrarse entre las autoridades gubernamentales. Por eso tenemos que casarnos también por el contrato civil, ¿sí? por la ley del Estado, ¿sí? A partir de la ley de reforma de 1859. La secularización de los cementerios, ¿sí? La prohibición de claustros y conventos, la libertad de cultos y la separación entre Estado e Iglesia. Esas son las nuevas reformas y liberales que buscaban, ¿no? Entonces, los tratados de extranjeros, que se buscaba la libertad, ayuda a Estados Unidos contra los conservadores de países europeos. Teníamos el tratado de McClellan Ocampo, ¿sí? Donde los liberales reciben apoyo directamente con los Estados Unidos, que requieren que también se encontraba en la etapa de instauración. El gobierno liberal de Juárez fue reconocido hasta el 59 y recibió fácilmente armas y fondos por parte de Estados Unidos a cambio de que ciudadanos de aquel país tuvieran libre tránsito por el istmo de Tehuantepec y la de intervención militar, ¿sí? Tratado de Mont-Almonte, ¿sí? Firmada en el 59, ese tratado restablecía la relación entre España y México, además que el país ibérico prestó dinero a nuestro país. Esta deuda pasó a los liberales cuando ganaron la guerra de reforma. Entonces, de ahí se dan las consecuencias del liberalismo, lo que comentábamos hace un momento, cómo se va a ir tanto directamente, ¿sí? Entonces, para la conformación de nuestro país hay diferentes cambios. Primero que nada es la separación de la iglesia y sus bienes y participar en la educación, ¿sí? El derecho a la propiedad privada e individual como propio de los ciudadanos. Si se dan cuenta, vamos viendo las diferentes constituciones, diferentes leyes, cómo se van integrando para formar la que tenemos hoy en día. Además, se sentaron las bases para los gobiernos posteriores se lograba, ¿sí? La modernización del país con la constitución de vías de comunicación, con inversión extranjera y la creación de fábricas en detrimento del trabajo artesanal, el aumento de producción y exportación de materias primas, así como la acumulación de riqueza, la educación de la población conforme a las necesidades económicas y productivas, y la presencia de México en el mercado internacional, ¿sí? Y se da el imperio de Maximiliano de Habsburgo, que se da en el 62. México no podía pagar su deuda externa, por lo que los países acreedores, Inglaterra, Francia y España, forman una alianza para invadir Veracruz. En el 63, españoles e ingleses firman el Tratado de Soledad de Doblado, en el que acordaban retirarse de México. El rey francés Napoleón III decide derrocar a Benito Juárez, hacer de México un imperio subordinado a Francia y controlar el poder de Estados Unidos, ¿sale? Para poder recuperar su poder.
Y después en el Segundo Imperio, en el 64, Maximiliano firma el Tratado de Miramar, con lo que toma el cargo de emperador de México, renuncia a la corona de Austria y se compromete a mantener las tropas francesas dentro del territorio mexicano durante 6 años. ¿Sí? Recordemos que Maximiliano tenía ideales progresistas y liberales. El fin del Segundo Imperio, que se da en 1865, Francia se vio obligado a retirar su ejército de las tierras mexicanas debido a que Europa iniciaría un enfrentamiento contra Prusia. ¿Sí? En el 66 las tropas liberales aprovechan la evacuación de Francia para reconquistar al país. En el 67 Maximiliano se refugia en Querétaro con las pocas personas que la apoyaban. Sin embargo, la ciudad fue sitiada y el emperador fue derrotado. ¿Sí? En mayo, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Y aquí es a donde se empieza a dar la República restaurada. Después de años de lucha, el 15 de julio del 67, la Ciudad de México es instaurado el gobierno de la República. Benito Juárez ocupa el cargo de presidente y aunque su periodo en la presidencia había concluido en el 65, ¿sí? Utiliza facultad extraordinaria como ascender nuevamente al poder debido a la situación en que se encontraba el país, que estaba en un verdadero desorden, ¿no? Directamente, por tantos saqueos y tantas problemáticas. Entonces, nos da una línea de tiempo, ¿no? De 1867 a 1877, después de lo que fue el federalismo y la república instaurada que empezamos a tener, ¿sí? Entonces, se instaura en el 67 el nuevo régimen a través de Juárez, ¿sí? En el 70 las fuerzas federales controlan las revueltas que propagan las elecciones de Juárez directamente. El 71 se firma el plan de la Noria, ¿sí? Promulgado por Porfirio Díaz. En el 72 muere Benito Juárez, ¿sí? En el 76 se hace el plan de Tustepec, principalmente para los porfiristas que son derrotados en Nuevo León. El Lerdo de Tejada se exilia, ¿sí? Y en el 77 Porfirio Díaz asume la presidencia. Y ya estamos reestructurando y llegamos al porfiriato, ¿sí? Recordemos que el porfiriato estuvo al frente de la presidencia del 77 al 80, del 84 al 1911. En este periodo se presentaron avances en la infraestructura y la economía del país, sí, muy importantes, que ayudaron después de que estallara directamente la revolución, un poquito, unos años posteriores a ellos, y organiza la política, ¿no? Esa política que busca posicionarse y organizarlo, ¿no? A través del manto de Díaz, el territorio nacional es alcanzado la estabilidad política y un orden interno directamente. Se determina también, destaca la experiencia de las leyes o reglamentos, ¿sí? Que se van a dar, tanto del ejército, la ley orgánica, la justicia militar, la naval, el colegio militar, ¿sí? Que son nuevas formas de estudio constantes directamente. Recordemos que todavía no hay tanta educación como se va promulgando, ¿sí? Tenemos el desarrollo económico, cómo va creciendo y cómo se va dando esos beneficios que se van implementando, ¿no? A través del porfiriato. Fomenta la inversión extranjera, ¿sí? A través de concesiones, ¿sí? Incrementa el capital nacional extranjero en la mercancía y en la industria, y el aumento de la minería, ¿sí? Desarrollo de vías de comunicación para poder incrementar todo esto. En la parte social, en 1910 se realiza un censo, se obtuven los datos siguientes, ¿no? Chequen las cantidades, por favor. La población contaba con 15.160.396 habitantes. La mayoría de población era rural, existían diferencias extremas de la sociedad. Los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. La clase media tenía la esperanza de una mejora social y económica, ¿sí? Los grupos opositores, ¿sí? Iban directamente sobre la injusticia social y la falta de libertad política que se tenía, ¿sí? El primero que encabezó estos grupos opositores era Camilo Arriaga y los hermanos Flores Magón, ¿sí? Que no permitían la reelección y planteaban la mejora laboral y agraria.
En 1909, Flores Magón crea el Club Central de Antireeleccionistas, integrado por Filomena Mata, ¿sí? Emiliano Vázquez, Luis Cabrera, José Vasconcelos, Francisco I. Madero. Esto último publicó en mayo ese mismo año la sucesión presidencial, de 1910. Y con base a todo esto se empieza a hablar de la Revolución Mexicana, ¿sí? En 1907, el general Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista James Climan, en el que expresó que el país estaba listo para la democracia. Debido a estas reclamaciones, se crearon partidos opositores para las elecciones de 1910. Las elecciones se llevan a cabo, pero Díaz no cumple lo declarado, por lo que se reelige para el periodo de 1910 a 1916 e implementa la vicepresidencia Ramón Carral. ¿Sale? Entonces, Francisco Ignacio Madero, el 5 de octubre de 1910, proclama el Plan de San Luis, cuyos puntos principales fueron invitar al pueblo mexicano a levantarse en armas, anular las elecciones de 1910 y conceder gobiernos y desconocer el gobierno del general Díaz. Entonces, en 1920 se inicia la revuelta hacia lo que se había convocado y empiezan los grupos que fueron dirigidos por los caudillos regionales, Emiliano Zapata en el sur, Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte. Entonces aquí es donde empieza ya a cambiar toda la forma de ver a través de la revolución, ¿sí? Provoca la actividad económica del país, instituyendo a través de los empresarios aliados de General Díaz, buscando directamente quitarles ese poder a los extranjeros y poder reactivar la producción en México, ¿sí? La sociedad durante la revolución, que buscan los dos partidos, los dos postulados de la Revolución Mexicana, que son el nacionalismo y el compromiso social, ¿sí? Que es lo que busca satisfacer estos propósitos para la política, ¿sí? Después entran los cambios políticos, ¿sí? Recordemos que en esta época entra el reparto agrario, la industria, las mejoras de la salud, la educación, todo eso va determinado para el grupo de poder que quedó en mando, que comenzó a controlar y a manipular el movimiento revolucionario para poder estar. ¿Por qué? Porque buscaban lograr un Estado democrático, que hasta hoy en día no podemos tener un Estado democrático, ¿ah? Y tenemos que hablar forzosamente del presidente de Francisco I. Madero, ¿sí? Que se da directamente para poder determinar, ¿no? La libertad donde hubo represión, la independencia donde hubo subordinación, el derecho donde hubo injusticia, la claridad donde hubo disimulo, la transparencia donde hubo turbiedad y eliminación del poder absoluto en manos de los individuos. Entonces, Madero estaba orgulloso de que a pesar de todas las condiciones difíciles de su gobierno, se pudiera existir libertad de asociación por primera vez, ¿sí? Respeto a la libertad de la asociación, huelgas, manifestaciones y tránsito, instauración de los trabajos de la legislatura, la libertad electoral y de sufragio efectivo no reelección, la elección federal es a través de la Cámara de Diputados, Senadores y la Suprema Corte de la Nación, que hasta hoy en día siguen estableciéndose, y cada una de ellas nos lleva para poder determinar el poder. Entonces, la lucha armada en la revolución, sí, se da por Francisco Madero, que convocó en el Plan de San Luis la rebelión general de 1910, ¿sí? El llamado también acogido a grupos del norte y del sur, en cada uno de ellos para poder determinarlo a través de Francisco Villa y Emiliano Zapata, que se unieron a esta determinante a través de lo que fue el año siguiente, ¿sí? Entonces el ejército de la Revolución Mexicana estaba dividido. En el noroeste estaba Álvaro Obregón, en el noroeste también Pablo González, la división del norte, que era Pancho Villa, y el ejército liberador del sur, que era Emiliano Zapata, ¿sí? Entonces todo esto nos llevó a tener conflictos en todo el país para buscar directamente el derrocamiento de Díaz. Y tendríamos el plan de Agua Prieta directamente, ¿sí? Que eso nos lleva a la Constitución de 1917, que es la que aún todavía nos rige en el país.
Y también se da el Plan de Ayala, firmado en 1911, donde fue proclamada la política promulgada por el Ejército Revolucionario Mexicano de Zapata y la Revolución Mexicana, ¿sí? Ante el gobierno de Francisco I. Madero. Entonces, en dicho plan estaban establecidos los siguientes, ¿sí? Se desconoció como jefe de la revolución a Francisco I. Madero y como presidente de la República, procurando el derrumbamiento de este funcionario. Se reconocía como jefe de la revolución al general Pascual Orozco, segundo del caudillo de Francisco I. Madero. En caso de que aceptara este delicado puesto, se reconocía como jefe de la revolución a Zapata y se hacía contar con los terrenos, montes y aguas que habían usurpado los asentados científicos y caciques en la siembra de la tiranía y la injusticia dentro de lo que es el país. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que se empezó a determinar, ¿sí? Y con todo lo anterior se establece la promulgación de la ley de la Constitución de 1917. Esta que nos lleva al fin de los eventos armados en México. México se empieza a unir y se tiene un contenido de documentos que van a determinar, ¿no? Tanto los liberales, que está formado el Congreso con liberales clásicos y los radicales, ¿ah? Y cada uno de ellos nos lleva a la parte de la constitucionalistas, ¿sí? Que reciben ante la igualdad, la libertad y la justicia que se está buscando, planteando la importancia de la Constitución como ley suprema dentro de lo que es el país. Y todo esto, si se dan cuenta, nos determinan a la consolidación de las leyes y la proclamación de nuevos estados, ¿sí? Buscando un estado laico, libre de creencias, ¿sí? Y la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y reconocimiento de la soberanía de los estados y la libertad de los municipios. Por eso ahora tenemos esta república federal, ¿no? Que aunque somos un solo país, está dividido en estados y esos estados a su vez están divididos en municipios y tienen la libertad de poder ejercer todo lo que se requiere. Si se dan cuenta en estas 2 semanas, ya como resumen, si tienen alguna duda me la pueden ir plasmando, por favor, para que vayamos viendo qué es lo que vamos a realizar, ¿va? Entonces, si ven, fue muy largo, mucha sangre, mucha violencia, mucho dinero, mucho saqueo durante todo este periodo después de la conquista española, llegando hacia el imperialismo, con buscando la independencia, llegando al término de la Revolución Mexicana a través de la Constitución de 1917. Hubo muchos participantes, los más conocidos que tenemos y que homenajeamos en septiembre, pero también hubieron muchas personas que estuvieron con un perfil bajo y que ayudaron mucho a la Constitución, ¿sí? Por ahí en el foro Aprendiendo, les puse el ejemplo de algunas personalidades que debemos de dar gracias también porque nos apoyaron y estuvieron dentro de todo este proyecto. Entonces, eso es lo que buscamos directamente y eso es lo que se busca, ¿no? Que toda esta parte de tener una constitución muy buena, muy favorable hacia el pueblo, que el pueblo empiece a hacer las cosas, ¿sí? No dejemos todo al gobierno. Y, impulsar, constituir, desarrollar todo lo bueno que se tiene para poder obtener esos resultados, ¿ok? Bueno, me fue un poquito rápido, traté de ver todos los puntos. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a realizar en nuestras actividades de esta semana, ¿va? Entonces tenemos la actividad integradora número 4, que es el porfiriato y la revolución. Van a descargar el documento, van a completar las siguientes características del porfiriato. Coloca los elementos de la modernización del trabajo, así como las características relacionadas con la desigualdad que se vivió en ese periodo histórico. ¿Ah? Ok, por favor, en esta parte donde está con otro color en la plataforma, dice porfiriato y revolución, ahí denle clic y les va a descargar un Word, en el cual viene esta, que es unos recuadros a donde pide las características políticas, económicas y sociales y los elementos de la modernización y las características relacionadas con la desigualdad. Por favor, no me copien ni peguen. Sí, que eso fue lo que encontré en algunos de los trabajos. ¿Sale? Por favor, tenemos muchísima información y hay que encontrar la adecuada para poder determinar en cada uno de ellos. ¿Sale? El segundo punto es responde en un párrafo las siguientes preguntas.
profundiza en los temas y argumenta tus respuestas, ¿va? ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? ¿Sí? ¿Y cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? ¿Sí? Si se dan cuenta, son dos elementos que vamos a determinar. ¿Ah? Y me ponen por favor sus fuentes de consulta. Chequen por favor, no me pongan link que tienen en su computadora, ¿sí? Porque en algunos fueron las problemáticas que tienen. Y tampoco pongan link de páginas no confiables, ¿sí? Cuando voy revisando veo algunas páginas que no tienen fundamentos académicos, entonces ahí no podemos sacar la información, ¿va? Por favor. Aquí la pregunta que me han dicho es principalmente sobre el documento, de dónde descargan el documento. ¿Está bien plasmado, chicos? Por favor, denle clic y lo tienen que descargar. Si no, mándenme un mensajito y se los comparto yo. Yo ya lo tengo y ya lo está determinado. ¿Ah? De aquí no tenemos muchas preguntas. Principalmente lo que sí, traten de hacer un análisis, ¿va? Las respuestas de sus dos preguntas tienen que ser un análisis con sus palabras para determinarlo, ¿va? Entonces lean, vean la información, vean la sesión, hablé mucho de la Constitución de 1917 y determinen esos aspectos que tienen que tener. Y con base a ellos responden estos dos cuestionamientos, ¿va? Ay, pero esa era la 4. Ay, me brinqué una. Perdón, me brinqué una. Me brinqué una, la puse. Sí, aquí está. No sé por qué me la brinqué. Perdón. Bueno, nos regresamos a la actividad integradora número 3, la independencia a la República restaurada. ¿Sí? Aquí también de la misma forma que en la 4 vamos a determinar descargar el documento de la independencia a la República restaurada. Le dan un clic y aquí vamos a describir en dos formatos los actores nacionales e internacionales que fomentan el inicio de la independencia. Ahí van a describir un párrafo, ¿sí? Un párrafo no son 3 líneas, ¿va, chicos? Porque es un tema muy importante sobre los factores nacionales e internacionales que van a fomentar el inicio de la independencia. Aquí sí, aguas, tengan mucho cuidado porque me están confundiendo y he visto mensajes que me están mandando en plataforma en los que me están confundiendo y en esta parte se pide la independencia, no la revolución, ¿va? Aguas, Independencia, Miguel Hidalgo, Iturbide, Morelos, Pavón, todos ellos son los que son de la independencia y de la revolución, Francisco Villa, Madero, ¿sí? Y Zapata. Aguas, tengan cuidado porque hay en esas preguntas que me han estado realizando. Después van a, en el mismo documento vienen estas dos gráficas en las cuales vamos a determinar. Una deben de construir una línea del tiempo que incluya los principales hechos de la independencia de México, las intervenciones, la pérdida del territorio, la guerra de reforma y la instauración de la República Mexicana, de la República restaurada, perdón. Indica cuál es el suceso, cuánto ocurrió y quién son los personajes principales. Agrega el número de filas que consideres necesario. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De la cual se va a dar en cada una de ellas los sucesos, las imágenes, todo lo que nos está pidiendo para poder realizar la línea de tiempo. Les voy a poner un material de apoyo para que vean cómo se realiza una línea de tiempo y puedan agregar tantas columnas y celdas como ustedes consideren necesario para plasmar toda la información. Si tenemos un periodo largo, tienen en la forma resumida lo que les presenté con las gráficas y se pueden basar en ello. ¿Ok? Después van a completar la siguiente tabla, que es la independencia, la guerra de reforma y la república restaurada. Van a poner la ideología que se busca, los personajes principales, quienes participaron, ¿sí? Y la trascendencia, cuáles fueron sus repercusiones para conformar el Estado mexicano. ¿Sí? En cada una de ellas también es un poco extenso, tratan de que no se vea tan en desorden la información, por favor. Y aquí va independencia, reforma y república restaurada. Recordemos que para establecer una república restaurada tenemos que hablar de la revolución. ¿Ok? Y realiza un mapa mental al final a partir de la tabla anterior, que es la de la independencia, guerra de reforma, de los movimientos, ¿sí? Y recuerda que en un mapa mental integras imágenes y textos.
¿verdad? Por favor, les voy a pasar también proporcionar material para hacer un mapa mental. Deben de utilizar, ya tienen herramientas para poder realizar mapas mentales que han visto en otros módulos. Aquí lo pueden aprovechar y ir sacando, ¿va? Para que tengan la información que se requiere, ¿vale? Entonces, en cada una de ellas vamos determinando cada uno de los puntos. Sé que es mucha información, sé que, que tenemos muchos datos. Por favor, no se me vayan a confundir porque me ha tocado en otros grupos que de este mismo módulo en el cual se me llegan a confundir con las fechas y los acontecimientos. Identifíquenlo bien. Actividad 3, que es la independencia de la República restaurada, y la actividad 4, que es el porfiriato y la revolución. Tengan mucho cuidado con estos dos elementos para que podamos obtener el resultado esperado. Y espero que sigamos con este mismo línea de trabajo, ¿sí? Déjenme revisar nada más si hay alguna más preguntas, pero creo que ya las contesté la mayoría de las que teníamos, ¿va? Déjenme checo y ahorita les digo, ok, aquí no, por acá tampoco, muy bien. Entonces, bueno, como es mi costumbre, termino diciéndoles que tenemos dos actividades, la formativa 3 y la formativa 4, de Hidalgo a Juárez y de Díaz a Obregón, ¿sí? Por favor, tengan mucho cuidado, lean todo el material, realicen sus actividades y al final realizan las actividades formativas, por favor. Estuve revisando su desempeño en estas actividades formativas y sí salimos un poco bajos, ¿no? Creo que la mayoría, estamos hablando como de un 60%, yo le calculé, que no tuvieron una evaluación correcta porque se me están adelantando, ¿no? Siento yo por lo que vi en cada una de sus respuestas que realizaron, que les falta leer todos los recursos, ¿va? Sé que es mucho material, sé que es mucha información, pero es parte de nuestra historia y hay que aprendérnosla, conocerla para identificar qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país y qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos mejorar. Recordemos que la sociedad que no recuerde su historia tiene el peligro de volver a pasar por ella. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día, ¿va? Y por último, sí tengo esta frase de esta mujer, Teresa de Calcuta, que me gustó mucho y es muy idónea para ustedes. Continúa a pesar de que todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Ustedes ya iniciaron con terminar con un sueño que tienen, ¿sí? Hace mucho, hace poco tiempo, casados, no casados, ¿sí? Con hijos, sin hijos, trabajando, sin trabajar, pero están luchando por eso, ¿sí? No hagan oídos sordos, sé que a veces es muy difícil, tenemos complicaciones más ahorita con lo de coronavirus, que tenemos, que podemos estar enfermos, familiares y todo lo demás, pero es su sueño y es para ustedes, ¿sí? Y es un privilegio, créanme, poder yo compartir estos minutos con ustedes y poder dejarles un poquito de conocimientos sobre estos temas y darles el acompañamiento que se deben a todo esto, ¿sí? Bueno, les recuerdo, mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez Guzmán, soy su asesor virtual en este módulo 9 y estamos en contacto a través del correo y el mensajero dentro de lo que es plataforma. Cuídense mucho, por favor, y estamos en contacto. Muy buenas noches.